Hola a todos, mi nombre es Chris, soy pastor de una iglesia chiquita en Michigan y en nuestra iglesia estamos estudiando el libro de Filipenses y apenas este domingo pasado prediqué la última porción del capítulo 3 que quiero compartir con ustedes también en español. Entonces estamos viendo Filipenses 3 versículos 20 y 21 sobre la ciudadanía en el cielo. Entonces vamos a leer el texto, Filipenses 3, 20 y 21. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Vamos a ver. Señor, pedimos tu ayuda al ver tu palabra, que abras nuestros ojos y nuestro corazón para recibir tu palabra y que cambies nuestras vidas para ser más como Cristo. Oramos en su nombre. Amén. ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde perteneces realmente? Quizás no pienses en eso con frecuencia, pero creo que por lo menos cuando viajas está en tu mente un poco esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes han viajado tal vez a otro país o por lo menos a otro estado, a algún otro lugar, a ciudad diferente? Si vas a otro país necesitas un pasaporte y eso muestra a qué país perteneces, cuál es tu patria. Incluso si solo vas a otro estado, si estás manejando, necesitas alguna licencia, alguna identificación que dice a qué estado perteneces, dónde es tu hogar. He tenido varias oportunidades de viajar a otros países afuera de Estados Unidos y he notado una diferencia en los viajes cuando estoy viajando tal vez a un país por solamente una semana o dos, o si estoy viajando por un tiempo extendido. Haces un viaje corto, es más fácil recordar tu patria, tu hogar. Si solo vas a otro país, tal vez por 1 o 2 semanas, tiendes a tener en mente que no es donde perteneces y que volverás a casa pronto. Pero cuando pasas mucho tiempo y te estableces en otro lugar por un largo tiempo, es más fácil olvidar dónde realmente perteneces. El otro país o estado empieza a sentirse como en casa. Por ejemplo, cuando hice un viaje a Israel con mi padre hace varios años, estuve ahí menos de 2 semanas y fue un viaje increíble. Tuvimos muchas experiencias muy asombrosas. Vimos los sitios bíblicos, caminamos en los lugares que caminaba Jesús. Fue increíble, pero no era mi hogar. No estuve en casa. Mi esposa, por una cosa, no estaba conmigo. Fui con mi papá. Y yo sabía que solo estaba ahí por un tiempo corto, que volvería pronto a casa. Lo mismo ocurrió con mis viajes a otros países, a Perú, a Ecuador, a Puerto Rico, a otros lugares. Yo sabía que no era mi hogar. Pero luego mi esposa y yo fuimos a México por varios años como misioneros y nuestra idea era quedarse ahí toda la vida. Así que nos establecimos ahí y en la medida de lo posible hicimos de México nuestro hogar. México comenzó a sentirse como en casa para nosotros, pero no era nuestra verdadera patria. Seguíamos teniendo los pasaportes de Estados Unidos y la mayoría de nuestros amigos y familiares estaban también en Estados Unidos. De vez en cuando surgían pequeños detalles de la cultura, del idioma, que nos recordaban que México no era nuestra patria. No realmente pertenecemos a México. Nuestra vida cristiana es un poco como eso. Como creyentes en Jesucristo, tenemos una patria celestial.
Nuestro verdadero hogar está en el cielo. Y ese es el país, podríamos decir, a que realmente pertenecemos. Este mundo es solo un hogar temporal, un lugar que estamos visitando por el que estamos de paso, camino a nuestro verdadero hogar. Pero a veces intentamos vivir como ciudadanos de dos países. Queremos pertenecer al cielo y al mundo. Pero no debemos pensar así como cristianos. No es la forma correcta de pensar y actuar. Si pertenecemos a Jesucristo, entonces este mundo no es nuestro hogar. El cielo lo es. Debemos vivir con esto en mente. Y esta verdad de nuestra ciudadanía celestial mantiene nuestro enfoque en nuestro Rey celestial y en la esperanza de la vida eterna con Él. En el versículo 20 que vamos a estar estudiando, la palabra ciudadanos o ciudadanía en este versículo significa comunidad o estado o patria. Podríamos traducir esa frase que el cielo es nuestra patria o el cielo es la tierra a la que pertenecemos. Es la idea que está dando Pablo. Y este lenguaje era especialmente apropiado para los creyentes en Filipos, porque Filipos era una colonia romana, era como un mini Roma, y sus habitantes gozaban de la ciudadanía romana, que era un privilegio muy apreciado en aquellos días. Si recuerdan el libro de Hechos, Pablo habla de eso y hay un soldado que se queja de cuánto tuvo que pagar por ese privilegio. Pues Pablo también tenía esta ciudadanía y los filipenses tenían esto también. Así que era algo con lo que todos podían identificarse. Pero Pablo les está diciendo, por muy grande que sea su ciudadanía romana, realmente no es nada en comparación con la ciudadanía en el cielo. Eso vale mucho más. Entonces, primero vamos a ver la identidad de los ciudadanos celestiales. La identidad de los ciudadanos celestiales. ¿Quiénes son estos ciudadanos? ¿Quién tiene esta ciudadanía en el cielo? Si regresamos otra vez al versículo 20, nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes nosotros? Pues sabemos que no se refiere a todos. Unos versículos antes se refiere a los que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto se refiere a los que son hermanos. En el versículo 1 del mismo capítulo 3, Pablo se refiere a estos hermanos, a estos creyentes como hermanos míos. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Así que estamos hablando de creyentes en Jesucristo, los que son hermanos en Cristo. Y también lo menciona en el versículo 17. No son los que se oponen a Cristo, como vemos en el versículo 18, que nos dice ahí al final que son enemigos de la cruz de Cristo. Estas personas que son ciudadanos del cielo son aquellos que persiguen a Cristo, como Pablo, como vemos en los versículos 12 al 16 del capítulo 3. Pablo da su ejemplo y dice que todos los que son realmente maduros en la fe, que son verdaderos cristianos, tienen la misma actitud, el mismo espíritu de conocer más a Cristo y buscar más a Él. Y estas personas, como él menciona en el versículo 9, son las personas que son ya justificadas por la fe, que han recibido la justicia de Cristo por fe. Entonces, estamos hablando de los creyentes, los verdaderos creyentes en Jesucristo. Todo aquel que verdaderamente pertenece a Jesucristo es ciudadano del cielo. ¿Eres ciudadano del cielo? Pues si eres cristiano, si realmente confías en Jesucristo, entonces eres ciudadano del cielo. Tienes un pasaporte celestial, podríamos decir.
Y los que son ciudadanos celestiales tienen una cierta mentalidad. Piensan de una forma distinta. ¿Cómo piensan los ciudadanos celestiales? Pues para empezar a ver esto, vamos a considerar un ejemplo en el libro de Hebreos sobre algunos de estos ciudadanos celestiales del Antiguo Testamento que vivían hace 4000 años, aún 2000 años antes de Cristo. Ellos tenían esta mentalidad que nosotros como cristianos debemos tener. Vamos a Hebreos 11, versículos 7 al 16, para leer acerca de estos ciudadanos celestiales. Hebreos 11, empezando en el versículo 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que, de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Miren que unos 4000 años, 2000 años antes de Cristo y 4000 antes de nosotros, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, Noé, todas las personas de fe que vemos en Hebreos 11, vivían con esta mentalidad de una ciudadanía en el cielo con Dios, una vida eterna con Él, no en este mundo como es ahora. Y vemos el contraste entonces entre los versículos 18 y 19 de Filipenses 3 y nuestra mentalidad como cristianos. En los versículos 18 y 19 vemos la mentalidad de los que realmente no son creyentes. Y Pablo les dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Así es como viven y actúan las personas que pertenecen a este mundo. Persiguen con todo su corazón los placeres y posesiones de esta vida, y todos sus pensamientos y afectos están puestos en la tierra y en lo que ésta tiene para ofrecer. Este es el camino que lleva a la destrucción, dice Pablo. En cambio, inicia en el versículo 20, nosotros somos diferentes como creyentes. Debemos pensar de forma distinta. Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. A diferencia de aquellos que pertenecen a este mundo, nosotros pertenecemos al cielo. El cielo es nuestra verdadera patria. Cuando estés lejos de casa, ¿con qué frecuencia piensas en ella? Incluso si estás disfrutando del lugar que visitas, yo creo que sí estás pensando aún un poco en tu hogar. Hay cosas de la casa que extrañas. Tu cama, tal vez la comida, tu familia, cosas de la casa que son familiares y
y quieres regresar, aun si estás disfrutando el viaje. Así es como nosotros debemos pensar en el cielo. Incluso si estamos disfrutando de las bendiciones de Dios en esta vida, en esta tierra, nuestra mente debe dirigirse con frecuencia a nuestra patria celestial. Esto es lo que Pablo también dice en Colosenses capítulo 3. En Colosenses 3, 1 y 2, Pablo nos dice ahí, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuestra tendencia es enfocarnos en las cosas de este mundo, de esta tierra, porque son las cosas que podemos ver. Pero Pablo nos está recordando, esta no es nuestra vida verdadera. Este no es nuestro hogar verdadero. Nuestro hogar verdadero está en el cielo, con Cristo. ¿Cuán a menudo piensas en el cielo? ¿Con qué frecuencia recuerdas tu verdadera patria? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo significativo pensando en la vida venidera? Pablo nos dice otra vez en Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahí pertenecemos. Y nosotros como ciudadanos del cielo tenemos a un rey, el rey de los ciudadanos celestiales. Vamos a considerar su identidad, nuestro afecto por él y su poder. La identidad del rey del cielo, hay 4 términos aquí que describe su identidad. En el versículo 20, él menciona que de ahí estamos esperando a un Salvador, que es el Señor Jesucristo. El Salvador Jesucristo, que es nuestro Señor. El Salvador nos indica que Él es nuestro rescatador, el Redentor, quien dio su vida por nosotros. El término Señor, probablemente Pablo tiene en mente el nombre de Dios Yahvé o Jehová del Antiguo Testamento, el Dios autoexistente, independiente, eterno. Y Jesús, su nombre nos recuerda que también era una persona real, un humano, como nosotros, pero también no como nosotros, era Dios. Y el término Cristo nos recuerda que Él es el Mesías, el ungido, escogido para ser el rey en la línea de David, de su familia, así cumpliendo la promesa, el pacto de Dios con David, de que Él le daría un rey eterno para estar en su trono. Él es nuestro rey, es el rey de los ciudadanos celestiales. ¿Y cómo nos sentimos acerca de nuestro rey, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo? Pues nos dice en el versículo 20 que lo esperamos con ansias, ansiosamente lo esperamos. ¿Estás emocionado por la venida de Jesús? ¿Lo quieres ver? ¿O preferirías que esperara un rato más? ¿Estás disfrutando demasiado esta vida, este mundo? ¿O anhelas realmente que el Rey regrese pronto? Tenemos su promesa que sí viene, y lo veremos aquí en el versículo 21 en un momento. Y el versículo 21 nos habla también de su poder. Y en eso vamos a enfocarnos por unos minutos. El poder del Rey. Noten que él dice aquí, al final, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O otra traducción sería el poder que le permite sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué clase de poder y autoridad tiene nuestro Rey Jesús? Pues él mismo dice en Mateo 28, toda autoridad. Dice ahí, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No solo tiene un poco, no solo tiene la mitad del poder, tiene toda autoridad, todo poder. Nos dice en Efesios capítulo 1, Pablo nos dice,
que Cristo está sentado a la derecha de Dios en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de todo a la iglesia. Suena como poder, ¿verdad? Él tiene muchísimo poder, muchísima autoridad, toda autoridad. Él es la autoridad suprema y tiene tanto el poder como la autoridad para mandar que todas las cosas le obedezcan. Él tiene ese derecho, mandar que todas las cosas le obedezcan, sujetar todas las cosas a Él mismo. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Todo y todos le deben la lealtad y la obediencia. Él tiene el poder y la autoridad, como dice aquí, para someter a sí mismo todas las cosas, para sujetar estas cosas a sí mismo. Entonces, una pregunta para reflexionar. Si Él tiene este poder, como dice las Escrituras, si tiene este poder, esta autoridad para someter todas las cosas a sí mismo, ¿por qué no lo hace completamente en un instante ahora? ¿Por qué no elige ahora hacer que todo se someta a Él y le obedezca? Si Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no dice la palabra y detiene el pecado? ¿Por qué no ordena que todo mal, enfermedad, muerte y dolor cesen inmediatamente? ¿Por qué no hace que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor ahora mismo? Él podría hacerlo si quisiera. Y las Escrituras nos dicen que algún día lo hará. ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué Él permite que continúe la enfermedad, las relaciones rotas, las catástrofes, la muerte, el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué permite que las personas continúen rechazándolo, blasfemando su nombre, maldiciendo y rebelándose contra Él? Dios no nos debe una respuesta por esta pregunta, aunque quisiéramos saber tal vez. Pero lo que nos revela las Escrituras es que Dios está trabajando para su gloria y para nuestro bien. Tenemos su promesa, que todas las cosas nos ayudan para bien. Él tiene un buen propósito en todo lo que hace. Y las Escrituras afirman repetidamente que el Señor hace lo que Él quiere hacer. Él tiene un plan y todo está siguiendo su plan, sin importar cuánto no lo parezca para nosotros. Dios es más glorificado por el proceso de nuestro crecimiento individualmente y como el cuerpo mundial de la iglesia, que sería por simplemente arrebatarnos en el momento que creemos. Él podría hacer eso, pero no lo hace. Se le honra más cuando su pueblo aprende a confiar en Él y depender de Él en medio del sufrimiento, que si eliminara todo sufrimiento y lucha ahora. Aunque no lo parezca para nosotros, es mejor para nosotros que aprendamos paciencia y perseverancia, confiando en Él en medio de nuestras luchas, y Él recibe más gloria de nosotros en el proceso. Entonces, ¿por qué Cristo no sujeta todas las cosas a sí mismo ahora? Porque Él sabe que no es lo que traería más gloria para Él, y por lo tanto no es lo que traerá el mayor bien para su pueblo, la iglesia. Su gloria se revela de manera más grande a través del crecimiento gradual de la iglesia y la lucha continua por la semejanza a Cristo en nuestras vidas individualmente. Es un proceso, es gradual, y eso honra más a Dios que si lo hiciera en un instante. Pero noten el tiempo presente de su poder. El hecho que no sujeta todas las cosas a sí mismo en un instante no significa que no está haciendo nada, ¿verdad? Él está sujetando las cosas a sí mismo.
Es un tiempo presente. Noten ahí al final el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Somete, tiempo presente, está sometiendo a sí mismo todas las cosas. Es tiempo presente, tiene ese poder ahora y está ejerciendo su poder ahora, gradualmente, lentamente. Algún día ejercerá plenamente su poder, de modo que todas las cosas estén completamente en sumisión a él. Pero incluso ahora está gradualmente trayendo todas las cosas a la sumisión a sí mismo. Considera, por ejemplo, cómo comenzaron las cosas con la iglesia, con su reino. El reino de Cristo comenzó con 11 discípulos bastante débiles, encerrados en un cuarto alto porque tenían miedo de los judíos. Pero 50 días después descendió el Espíritu Santo, Pedro predicó y miles de personas confiaron en Cristo. Y el Evangelio empezó a difundirse en Jerusalén, se extendió a Judea, a Samaria y a todo el mundo conocido. ¿Y dónde están las cosas hoy? ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Qué tan lejos ha llegado el Evangelio? Han pasado 2000 años y docenas de generaciones de cristianos han ido y venido y el Evangelio se ha extendido a casi todo el mundo. Han pasado 2000 años desde la muerte y resurrección de Cristo. El crecimiento ha sido lento en nuestra percepción. Mucho más lento de lo que yo hubiera escogido si yo fuera Dios, ¿verdad? Si yo fuera Dios, 50 años, 100 años tal vez, y ya, terminamos. No, han sido 2000 años y aún no se termina. Pero considera cuántos millones o miles de millones de personas se han sometido a Cristo en estos 2000 años y se han convertido en parte de su reino, la iglesia. Sí hay más trabajo por hacer, pero no te equivoques. Jesús lo dijo en serio cuando dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús está en el trono, ahora mismo reinando en el cielo, y algún día reinará aquí en la tierra. Y está trabajando incluso ahora para traer todas las cosas en sumisión a sí mismo. Y al decir esto al final del versículo 21, Pablo probablemente tiene en mente el Salmo 8, versículo 6, donde nos dice, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Aunque esto es cierto del primer Adán en la creación, que David probablemente tenía en mente al escribir esto, hay 3 pasajes del Nuevo Testamento que también nos dicen que este versículo se cumple finalmente en Jesucristo, el segundo Adán. Por ejemplo, Pablo nos dice en 1 Corintios 15:25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Habla de esta sujeción a sí mismo. Él, él causará la obediencia de todo a sí mismo. Y entonces Él es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento de esta promesa, de esta escritura del Salmo 8. Y leemos ya Efesios 1:22, donde Pablo dice la misma cosa. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y noten, en estos versículos habla de algo que ya ha pasado. No es algo solamente del futuro. Es verdad que Cristo vendrá a reinar físicamente sobre la tierra, pero está reinando ahora mismo. Dios ya sometió todas las cosas al dominio de Él. Entonces, en cierto sentido, Dios ya ha puesto todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas ya están en sumisión a Cristo. Sin embargo, como el autor de Hebreos nota en Hebreos 2, no nos parece así en nuestra experiencia, ¿verdad? En la realidad presente, no lo vemos así. Dice en Hebreos 2, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Está diciendo ahí las palabras de Salmo 8. Y su comentario es, si Dios puso bajo él todas las cosas,
entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Es verdad, no lo vemos en nuestra experiencia. La realidad para nosotros no es lo que nos dice aquí. Esto es el Señor de todo, sin embargo, todavía no todo se somete a Él. Sin embargo, todo, en un cierto sentido espiritual, ya está sometido a Él. Él es el Señor de todo. Pedro nos dice la misma cosa también en 1 de Pedro 3, que Él subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a Él están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Él ya es el rey, ya está reinando. Sin embargo, no ha terminado de sujetar todas las cosas a sí mismo. Esto es el misterio. Nos parece un misterio, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que ya sometió todas las cosas a sí mismo, pero no lo ha hecho aún todavía en nuestra experiencia? Es el misterio del ya, pero todavía no. En la teología hablamos un poco de eso en cuanto a los tiempos finales. Hay cierta parte que ya es verdad, ya es nuestra experiencia, pero hay un todavía no también, que hay cosas que aún no vemos. Jesús ya es el Señor de todo. Todas las cosas están en cierto sentido espiritual ya sujetas a Él. Eso es su derecho, es su poder, su autoridad. Él tiene toda la autoridad, pero aún no lo vemos ejerciendo su autoridad plenamente, como lo veremos algún día. Lo veremos así algún día. La Escritura nos dice, pero la realidad espiritual aún no se ha manifestado completamente, la realidad física. Ahora mismo Él está reinando, su reino está creciendo, más personas se están sometiendo a su autoridad, y cuando llegue el momento adecuado que Dios ha decidido, traerá el fin. Cuando toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Viene ese día, y para algunos ese momento será un momento gozoso, cuando nos inclinemos en adoración y confesemos con alegría que Él es nuestro Señor. Y qué momento de alegría será para los que hemos confiado en Él, pero para otros será un momento de puro terror, cuando caigan con miedo ante la majestad de Jesucristo, sabiendo que les espera el castigo eterno. Ese día está cerca. ¿Estás preparado? ¿Ya te has sometido al Rey Jesús? Como creyentes tenemos una esperanza grande. Jesús viene. Jesús viene. ¿Crees eso? Jesús viene. Jesús está en el cielo ahora mismo, reinando desde su trono e intercediendo por nosotros ante el Padre, pero no se quedará ahí para siempre. Él regresará aquí. Y tenemos la gran esperanza de que Jesús vendrá por nosotros algún día. Para algunos de nosotros puede ser mientras aún estemos vivos. La Biblia nos dice que habrá creyentes que todavía están vivos cuando Él regrese. Y no sabemos si seremos nosotros o tal vez pasarán otros 2000 años antes que venga. No sabemos. Podríamos ser los que han muerto en Cristo, a quienes Él traerá consigo cuando venga a reinar en la tierra. De cualquier manera, si confiamos en Él, estaremos con Él para siempre, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y aquí hay una verdad importante que debemos entender. Una esperanza que tenemos como creyentes es que Jesús traerá el cielo a la tierra. No viviremos en el aire flotando en las nubes para siempre. Tal vez te hayas imaginado el cielo algo así, flotando en las nubes, tocando una arpa o algo así. No es así. Jesús traerá su reino eterno a la tierra nueva, la tierra renovada. Al leer el fin de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Juan describe una eternidad con Cristo en la nueva tierra
que es en cierto sentido un regreso al jardín de Edén. Estaban Adán y Eva al principio, pero mejor que Edén, 10,000 veces mejor que Edén, porque en ese entonces el mundo estará lleno de adoradores de Cristo. En Edén solo hubo 2 personas adorando a Dios, caminando con Dios. Serán miles de millones de personas. Y la gloria de Dios será mostrada de una manera que no podemos imaginar. Y otra cosa bonita será que el pecado será completamente desterrado e incapaz de entrar en la nueva creación de Dios para siempre. Estaremos con Él para siempre. ¡Qué gozo! ¡Qué esperanza tenemos! Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. ¿Tienes esa esperanza? No solo de la vida eterna con Él, sino un cuerpo nuevo para disfrutar la eternidad con Él. Nos dice aquí Pablo que Jesús nos transformará para ser como Él. Junto con la nueva creación, Pablo nos dice que los creyentes recibirán nuevos cuerpos, el tipo de cuerpo apropiado para el cielo en la tierra. Nuestros cuerpos actuales son humildes y bajos. Se desgastarán y morirán. Estos cuerpos no durarán para siempre. No tengo que decirles eso. Ya saben, este cuerpo no durará para siempre, pero algún día tenemos su promesa. Jesús nos transformará para conformarnos completamente a su imagen, para ser como Él, tanto en nuestro ser como en nuestro cuerpo. Tendremos cuerpos glorificados como Él tiene ahora. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será tener un cuerpo glorificado? No más enfermedad, no más dolor. Todas las cosas que están mal en nuestros cuerpos ahora serán corregidas, serán perfectos nuestros cuerpos. Y nota la conexión con el poder de Cristo. ¿Cómo transformará nuestros cuerpos? Con el mismo poder mediante el cual está sometiendo a sí mismo todas las cosas. Mediante ese mismo poder Él transformará nuestro cuerpo, dice aquí en el versículo 21. El poder y la autoridad que Jesús está ejerciendo, incluso ahora, es la base de nuestra confianza y esperanza de tener cuerpos transformados. O en otras palabras, el reinado presente de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección. El reinado presente de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección. Si eres creyente en Jesucristo, eres ciudadano del cielo. El cielo es tu patria. Estás viviendo en esta realidad. Estás viviendo como ciudadano del cielo. Te estás sometiendo completamente a Cristo en toda área de tu vida. ¿Y anhelas su regreso? ¿O estás disfrutando demasiado este mundo? O tal vez aún no has confiado en Cristo. Ven a Él hoy. Todavía hay tiempo para someter tu vida a Él. Ven antes que sea demasiado tarde. Cristo viene. Es una gran esperanza que tenemos. Y los que somos ciudadanos del cielo necesitamos esperar ansiosamente su venida y vivir como ciudadanos del cielo, pensando así, que el cielo es nuestra verdadera patria. Gracias a Dios por esta bendición. Vamos a orar. Señor, gracias por la esperanza que tenemos de que Cristo viene. Qué gran esperanza es para nosotros, Señor, su promesa de regresar por nosotros. Gracias por la esperanza de la vida eterna que tenemos con Él y que nuestra verdadera vida, nuestra verdadera patria está en el cielo con Él y que Él viene a establecer su reino aquí algún día. Estamos ansiosos de recibirte, Señor y Rey Jesús. Te amamos y pedimos tu obra en nuestra vida para tu gloria. Y oramos en tu nombre.
Amén.